Estamos de vuelta en CIBSE Noticias más temprano y ya sabe que como cada semana contamos con la presencia de don Jaime Gutiérrez, su doctor en pensiones. Don Jaime, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo. Sí, excelente día, un placer saludarte y podernos dirigir a tu amable auditorio. Muchísimas gracias, don Jaime. Ya sabe que como cada semana alguien por parte del auditorio se comunica con nosotros con alguna pregunta, así que la voy a leer, ¿le parece? Con mucho gusto, adelante, bienvenida. Gracias, don Jaime. Aquí dice, quisiera ver si don Jaime nos puede explicar un poco. ¿Por qué las pensiones suben con la UMA o con la inflación y no igual que los salarios mínimos? Platíquenos de esto, don Jaime, porque además, sobre todo en el aumento del salario mínimo que usualmente se da cada año, esto es un momento importante. Claro que sí, definitivamente que esto es muy importante y es algo que preocupa mucho hoy día, sobre todo a la población pensionada. Respecto a la pregunta de por qué las pensiones suben con la UMA o con la inflación y no con los salarios mínimos, debemos recordar que el 1 de julio de 1997, cuando entra en vigor las reformas a la ley del sistema de ahorro para el retiro, pero también a la ley del Seguro Social, en esta se estableció que las pensiones se incrementarían cada año en el mes de febrero de acuerdo al índice de precios al consumidor, es decir, de acuerdo al tamaño de la inflación determinada por el INEGI en el año anterior. Esto significa que efectivamente las pensiones no están creciendo de la misma manera que está creciendo la inflación real, porque el Índice Nacional de Precios al Consumidor es un indicador que saca el INEGI cada año, que lo determina, pero no refleja la inflación real que tienen el crecimiento de los precios de los bienes y servicios. Por lo que refiere a la UMA, acordarán ustedes de que en el año 2016 precisamente se decreta, bueno, desde el 2015, pero para entrar en vigor a partir del 2016, se decreta el uso de la unidad de medida y actualización, la UMA, esto para desindexar el crecimiento de los salarios mínimos ¿cómo se llama? Y la inflación. Entonces, perdón, y la obligación de los contribuyentes al pago de multas, productos, aprovechamientos y toda obligación para con el Estado federal, estatal y municipal. De la misma manera, las prestaciones y beneficios que nos van a otorgar van a ser determinadas en valor UMA y no en veces el salario mínimo como lo determinaba la ley hasta ese entonces. Entonces, es así que por disposición de ley se utiliza precisamente el Índice Nacional de Precios al Consumidor, la inflación o la UMA para determinar los incrementos que sufrirán las pensiones, incluso para su cálculo. Híjole, la verdad, don Jaime, es que esto es todo un tema, porque fíjese que parte de lo que nos comenta esta persona que nos envía su pregunta aquí dice, es que siento que como pensionado cada vez me alcanza menos el dinero y yo creo que además esta es una realidad para muchísimos mexicanos. Es una realidad muy cruda y es una realidad tan devastadora que va a estar llevando lenta y gradualmente a toda la población pensionada hacia una situación de pauperización porque sus pensiones están creciendo de acuerdo a la inflación o de acuerdo a la UMA, al Sí. crecimiento de la UMA, que realmente son dos indicadores que tienen exactamente el mismo valor. Para este año, el incremento a las pensiones va a ser un 3.15%. Entonces, ¿qué ocurre? El crecimiento de los bienes y servicios realmente ya en la práctica, en la vida diaria, cuando vas al súper y haces tus compras, te das cuenta que las cosas no subieron en el transcurso del año un 3.15%, sino que Claro. fácilmente subieron un 20% más. Luego, entonces, ese sentimiento de la clase pensionada, de la población pensionada, sí es real y es lenta y gradualmente que así va a continuar siendo si comparamos además, por otro lado, que el crecimiento de los salarios mínimos han tenido un crecimiento muy excepcional, bueno por los que ganan salarios mínimos, sin embargo, malo por la población pensionada.
Así es, de hecho eso le iba yo a preguntar, porque ya establecimos, o al menos pusimos sobre la mesa, pues esta problemática que al final, como lo dijimos hace unos instantes, pues repercute en la economía y en la parte social de muchísimos mexicanos. Ahora, sabemos que tal vez para los pensionados, no sé si existe alguna solución, pero ¿qué podemos hacer? Porque la problemática ya está. Tendríamos que buscar alguna solución. Realmente, desde el punto de vista legal, solamente la única alternativa es que hubiera una política de Estado que restituyera el poder de compra de toda la población pensionada. Sin embargo, esa no se ve venir por lo menos en los próximos 25, 30 años. Luego, entonces, esto nos lleva a una conclusión muy tremenda, muy dramática. La población pensionada cada vez va a ir pudiendo comprar menos con sus pensiones que reciben, dado la manera en que está determinado el incremento de las pensiones cada año. Híjole, la verdad, don Jaime, un tema difícil, y también es importante pues buscar otras alternativas, ¿no? Porque como dirían por ahí, que no es lo correcto y no debería ser, pero buscar otras alternativas además de la pensión para poder obtener un ingreso extra. Claro, definitivamente, pero imagínate si a los 45 años una persona Claro. ya no consigue empleo, imagínate una persona ya de 60, 65 más años de edad, ¿qué les queda? En realidad Así no es. se están abriendo tantos supermercados como para ocuparlos como empacadores, y en este momento, por situación de pandemia, nuestros adultos Así mayores es. deben de permanecer más en casa que salir a buscar muchas de las veces un sustento, un ingreso diario para poder complementar sus necesidades económicas. Así es, ojalá que esta situación se pueda resolver de alguna forma. Y bueno, pues como siempre, don Jaime, le agradecemos que nos explique sobre todo importantes problemáticas que pues van para toda la sociedad mexicana. Muchísimas gracias, don Jaime, y le esperamos la siguiente semana. Con mucho gusto, que tengan un excelente día. Agradecemos a don Jaime Gutiérrez, su doctor en pensiones, por esa información tan importante. Y vamos a continuar con más del otro lado del estudio con Fátima.